buenos días a todos. Mi nombre es Patricia y hoy vengo a hablar de la luz. ¿Os acordáis cuando hace unos meses ocurrió el apagón, que era primavera? ¿Y cuál era la frase más repetida y que más escuchábamos en casa o en el trabajo donde nos hubiera pillado? ¿Se ha ido la luz? ¿Pero realmente se había ido la luz? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Fue un corte del suministro eléctrico, pero afortunadamente era de día y teníamos un montón de luz natural, no había más que asomarse a la ventana. Incluso podíamos tener luz artificial, con pilas teníamos linternas, podíamos encender velas. Luego, ¿realmente se había ido la luz? No, se había ido el suministro de electricidad y, por tanto, las únicas luces que dejarían de funcionar son las que vayan con energía eléctrica, la lámpara, el flexo, etc. Así que ya de entrada nos damos cuenta que a veces hay cierta ambigüedad y se pueden llegar a confundir términos con la luz. Por cierto, señores de la RAE, si nos están escuchando, véanse algún Naucas, porque la tercera acepción en el diccionario de la RAE para luz es electricidad. Actualicémonos un poquito. Bueno, entonces, si nos remontamos, por ejemplo, al Génesis, una de las frases más famosas, que hoy diríamos más virales, es Fiat lux, hágase la luz. Porque luz proviene etimológicamente del latín lux lucis. Nos lo ha dicho Rosalía estos días con su último disco. Y si nos remontamos un poquito más atrás al indoeuropeo, viene de la raíz leuc. De aquí tenemos un montón de palabras como iluminar, luminoso, que son más directamente relacionadas con la luz, lucir, relucir, translucir, todas en función de lo que se hace con la luz. Lucido y lúcido, que es curioso porque depende de dónde pongas la tilde, cambia quién recibe o emite la luz. Y el lúcido emite luz intelectual. Lumbre, alumbrar. Luna, lucubrar, elucubrar. Como curiosidad, leucocito. Así que vemos que luz nos evoca significados más directos, más físicos, y también significados indirectos, más intelectuales, nos evoca sensaciones. La luz es muy importante en nuestras vidas. Pues vamos a buscar algunas pinceladas de qué es lo que nos evoca la luz. Lo primero, las relaciones con nuestra fuente primaria de luz, que es el sol. Así que relacionamos la luz con el día, con el calor, con el verano, incluso con la vida. Por eso decimos dar a luz. Con sentimientos como la alegría y la euforia que nos provocan esos días de verano y también todas esas sustancias en el cuerpo que se activan y que se mejoran con la luz. En el arte hay pintores que se les ha llamado pintores de la luz. En España tenemos el caso de Sorolla, que reflejaba también la luz en esas aguas del Mediterráneo. Pero la luz también es esperanza, es la luz al final del túnel, es el faro en la oscuridad, es esa contraposición. En el arte ha habido maestros y maestras del claroscuro, como ha podido ser Caravaggio, como es, por ejemplo, una debilidad mía, Artemisia Gentileschi, del barroco italiano, que aquí vemos cómo refleja también esa mano, esa vela, la contraposición de la luz en la oscuridad. Pero luz también es belleza, es carisma. Y decimos brillar con luz propia. Decimos que no hay gente fea sino mal iluminada, que se lo digan a los actores y las actrices de Hollywood. O el susto que nos pegamos cuando se nos enciende la cámara frontal del móvil y estamos mal iluminados y desenfocados. Pero también lo relacionamos luz con la bondad. Y decimos de las personas buenas que son seres de luz. Y a mí como carisma y ser de luz, pues se me ocurrió un icono de las niñas de los 80, que era Mariluz, que precisamente tenía una película preciosa, que es Un rayo de luz. Pero muy importante, la luz la relacionamos con el conocimiento, con la inteligencia, con las ideas. No en vano, el símbolo para identificar que has tenido una idea es que se te ha iluminado una bombillita. El siglo, por antonomasia, del triunfo de la razón sobre la superstición, es el siglo de las luces, es la ilustración. Ilustrar significa iluminar, divulgar significa etimológicamente dar luz al conocimiento, que es algo precioso y que hoy se está haciendo aquí en Naucas. Y como antítesis de la luz tenemos todos los negativos. Tenemos la ausencia de luz, que es la oscuridad y que la relacionamos con la maldad, como en la serie de las pinturas negras de Goya. Aquí vemos a Saturno devorando a sus hijos, con la noche, el invierno, el frío, la sombra. Vemos al rey de la noche, de Night King, de Juego de Tronos, y a casi todos los seres malignos de las novelas.
También sentimientos de tristeza, de desesperanza, de vacío, de soledad. La obra más famosa de San Juan de la Cruz es La noche oscura del alma. Y, muy importante también, es la ignorancia, es la ofuscación. De nuevo, en una obra de Goya, que se titula El sueño de la razón produce monstruos, vemos que cuando la persona está dormida, porque es de noche y no hay luz, afloran las pesadillas, los monstruos, como metáfora de que en ausencia de luz, en ausencia de conocimiento, aforan los bulos, las fake news, los terraplanismos, los cuartos milenios. Entonces, ¿qué nos queda? ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! Como Caroline, lo que nos queda es ir hacia la luz, salir de esas tinieblas. ¿Y quién nos puede ayudar a salir de esas tinieblas, como en Poltergeist? Pues es la ciencia. Entonces vamos a continuar, seguir buscando esa luz. ¿Pero qué es la luz? Si buscamos una definición ya un poco más física, más rigurosa, por cierto, de nuevo, señores de la RAE, es la entrada 11ª la que da un significado físico de la luz en el diccionario, es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. No sabemos todavía eso de radiación electromagnética qué es, pero que sea percibida por el ojo humano ya nos da una idea de que es una definición un tanto antropológica, quizá un poco subjetiva. Está limitada por nuestros sentidos, en este caso por el de la visión. Esto nos recuerda al mito de la caverna de Platón, la dualidad entre realidad objetiva y realidad percibida. La tecnología nos puede ayudar a tender puentes entre ambas y así, en el caso, por ejemplo, de la visión, podemos construir instrumentos pues, como unas gafas de visión nocturna para ver por infrarrojos, como ven algunos insectos. Podemos construir microscopios para verlo muy pequeñito o telescopios para verlo muy grande y lo que está muy lejos. Pero al final son extensores, es intentar que nuestros sentidos funcionen más y mejor. Con el sentido del oído podríamos hacer algo similar. Pero es curioso, ¿seríamos capaces de imaginar sentidos completamente distintos de los que tenemos? Es difícil de pensar, ¿verdad? Eso abriría nuevas puertas metafísicas que ahora mismo no vamos a abrir, pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, para buscar las teorías clásicas de la luz, vamos a viajar hacia los finales del siglo XVII-XVIII. Vamos a ver a dos científicos que postularon dos teorías en aquella época contrapuestas. El primero, neerlandés, con esta melena rizada morena tan magnífica, observen la magia de mi melena, Christian Huygens, postuló que la luz era un fenómeno ondulatorio. Y ahí dio en el clavo. Y es verdad, pero lo que no era verdad es que, como él decía, necesitaba un medio que se llama éter para transmitirse. Es muy poético porque éter en la mitología griega es el dios de la luz, pero no es verdad, la luz se puede transmitir en el vacío. Él decía que las ondas eran parecidas, longitudinales y materiales, parecidas a las del sonido, las que se crean en un estanque al tirar una piedra. Pero bueno, acertó con lo de que era un fenómeno ondulatorio. Pero entonces llega otro fenómeno de la naturaleza que es Isaac Newton, que aparte de formular la ley de gravitación universal, las leyes de la mecánica clásica y un montón más de cosas, también le interesaba mucho la luz. ¿Y qué dijo Newton respecto de la luz? Algo que en aquella época parecía contrapuesto a lo que dijo Huygens, y dijo que la luz estaba formada por pequeñísimos corpúsculos que viajaban a gran velocidad y en línea recta. Y de nuevo, tenía razón en esto, aunque esta especie de predicción no la pudo demostrar experimentalmente, habría que esperar unos cuantos siglos a que se demostrara, pero tenía razón, era una mente obviamente muy brillante. Este postulado permitía demostrar fenómenos de la luz como la reflexión o la descomposición en colores que, considerándola como onda, no se podían demostrar. Aquí le vemos trabajando en su estudio, descomponiendo luz blanca en los colores del arco iris, lo que vería sería algo parecido a esto, y lo escribió en un tratado llamado Optics. Esto trajo división de los científicos en la época, partidarios de una teoría, partidarios de otra, cuando en realidad eran dos piezas de un mismo puzzle muy complejo, que es la luz, donde se estaban empezando a dar claves muy importantes. También en aquella época se desarrolló lo que hoy llamamos teoría geométrica o teoría de rayos, las leyes de Snell y ley de reflexión que hemos estudiado en el instituto, las que estudiamos cómo se comporta un rayo de luz cuando incide la separación entre dos medios, aire y agua o aire y un cristal. Sabemos qué parte se va a reflejar y qué parte se va a transmitir al segundo medio o refractar. Y sabemos perfectamente todo cómo funciona esa trigonometría y esos ángulos. Y es del siglo XVII,
XVIII y funciona. Eso es una de las maravillas de la ciencia. Sigue funcionando, esto se aplica para lentes, espejos, para la óptica, y en el caso de las comunicaciones ópticas, que es en lo que yo trabajo, en telecomunicaciones, lo utilizamos para inyectar la luz en la fibra óptica, esa fibra óptica que lleva Internet y que lleva las comunicaciones a todo el planeta. Utilizamos esas leyes, que es curioso porque seguramente se escribieron, igual que el Tratado de Optics, a la luz de las velas, porque ni siquiera estaba la bombilla patentada en aquella época. Así que tiene doble, triple mérito todo lo que se consiguió ya en aquella época. Pero avanza el tiempo, llegamos al siglo XIX, cambia la moda, se cortan las melenas, aparecen otros investigadores, Young y Fresnel, que hasta guardan cierto parecido, y se realiza un experimento muy famoso en todo lo que son las teorías de la luz, que es el experimento de la doble rendija. En él lo que se hace es que se coge una placa opaca, se le practican dos ranuritas y se le enfoca luz. Y se observa cómo atraviesa la luz esas rendijas y cómo se proyecta en una pared negra en el fondo. Y lo que se obtiene es lo que vemos a la derecha del todo de la imagen. Vemos un patrón que se llama interferente. Bandas de luz y bandas de sombra. Eso solamente se puede obtener con un patrón interferente de ondas. De manera que si las ondas suman constructivamente da luz, si las ondas suman destructivamente se restan y da sombra. Luego, conclusión, se obtiene un patrón interferente, la luz es ondas. Parece que se estaba dando razón al primer investigador, a Huygens. Y bueno, sí es verdad que la luz tiene un comportamiento ondulatorio, pero todavía faltaba mucho por averiguar, entre otras cosas, cómo eran esas ondas. Sigue avanzando el tiempo, llegamos al siglo XIX, el romanticismo, las fotos ya son hasta distintas, y aparece un nuevo jugador en el terreno que es el magnetismo. Faraday, que es el de la izquierda, que no tiene un puro en la mano, ni una chocolatina, tiene una barrita de vidrio con la que experimentaba los fenómenos de la luz, avanzó en el tema de la inducción electromagnética. Y a la derecha tenemos a alguien muy especial para muchos científicos y en especial para los ingenieros de telecomunicación, para nosotros es como un dios, el señor James Clerk Maxwell, escocés. Aquí lo vemos con su esposa, que era física y que también colaboraba con él, que lo que hizo fue algo revolucionario, es como una segunda gran unificación de la física después de Newton, que es entender y fusionar luz, electricidad y magnetismo, formulando la teoría electromagnética que le daba sentido a todo. Entonces, lo que Maxwell decía es que la luz tiene un comportamiento ondulatorio, sí, parece que esto ya se había ido diciendo, pero muy particular, y es que no necesita un medio para propagarse, que es una onda transversal y electromagnética. ¿Qué significa eso? Que toda luz está compuesta por un campo eléctrico ortogonal a un campo magnético que se van induciendo el uno al otro y se van propagando en el otro eje espacial en una especie de danza infinita a la velocidad de la luz. Vemos como el campo eléctrico vibra en vertical, el campo magnético vibra en horizontal y todo se desplaza en el eje Z a la velocidad de la luz. Una maravilla. Y el parámetro que utilizamos para caracterizar la luz es la longitud de onda, es esa distancia espacial, esa periodicidad espacial de las ondas. En función de la longitud de onda será una luz o será otra. En el caso de la luz visible tendrá un color o tendrá otro. Por eso la longitud de onda es muy importante. Y como somos muy frikis, los ingenieros de telecomunicación nos gusta hacernos camisetas de este tipo que dicen: y Dios dijo, las ecuaciones de Maxwell, que tienen unos símbolos chulísimos que fardan mucho, y se hizo la luz porque la luz se puede escribir con las ecuaciones de Maxwell. Pero llega el siglo XX, llega otro genio y ya se vuelve a revolucionar todo. Y entonces llega Einstein, formula la teoría de la relatividad, cambia lo que había dicho Newton. Su ecuación más famosa, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz, c, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, ya había sido deducida teóricamente por Maxwell y ya había sido comprobada experimentalmente por otros investigadores, pero lo que dijo Einstein respecto a la luz fue un matiz súper importante, y es que esa velocidad de la luz es una constante universal y es el límite de la velocidad del viaje de la información y la materia en el universo. Es decir, que nada puede ir más rápido que la luz. Y a partir de ahí pues, se han hecho un montón de películas, un montón de libros, las paradojas de los astronautas que viajan, envejecen más lento, etcétera, porque da muchísimo juego y, como digo, es una ley fundamental.
Entonces, Einstein, aparte de la teoría de la relatividad, que es por lo que es más famoso, que se ocupa de los cuerpos más grandes del universo, de lo muy grande, también fue un genio en lo muy pequeño. De hecho, el Nobel lo recibió por el efecto fotoeléctrico. Junto con Planck, otro Nobel de física, desarrollaron lo que se conoce como dinámica cuántica, la física de lo muy pequeñito. ¿Y qué es lo que aportaron? Dijeron que la energía está paquetizada en cuantos. En el caso de la luz, está paquetizada en unos cuantos que llamamos fotones. Fos viene en griego, significa luz. Vale, pues ya queda demostrado perfectamente a partir de Einstein que el fotón es la partícula elemental sin masa que es la base del fenómeno electromagnético. No contradice a Maxwell, sino que lo complementa. A partir de aquí ya podemos decir que tenemos la dualidad onda-partícula, formulada y probada. Por cierto, otro Nobel de dinámica cuántica, Richard Feynman, dijo: si crees que entiendes la dinámica cuántica, es que no la entiendes. Así que a partir de ahora espero que no entendamos nada de nada. La luz, en cuanto a luz cuántica, tiene unos efectos curiosos. Uno es el efecto fotoeléctrico, por el que ganó el Nobel Einstein, que significa que con luz puedes crear corriente eléctrica. Es la base de las placas solares fotovoltaicas. Y tiene capacidad de interaccionar con la materia. Esos fotones pueden interaccionar con las partículas de la materia y pueden ser absorbidos o pueden ayudar a que se emitan de manera espontánea o de manera estimulada otros fotones. Con eso se pueden fabricar LEDs y láseres, que se utilizan en muchas aplicaciones, en la industria, en la medicina, tanto a nivel quirúrgico como a nivel de diagnóstico, como a nivel de tratamiento, incluso para aplicaciones más prosaicas como quitarte el tatuaje que te hiciste con 18 años. Pero en comunicaciones se utiliza mucho. En telecomunicaciones son las fuentes de luz que utilizamos para inyectar por esas fibras ópticas. También se pueden utilizar en la Navidad con mejor o peor gusto y si no, no hay más que viajar a Vigo. Y luego hay unos efectos muy curiosos de estos que decimos que nos rompen la cabeza de la luz cuántica. Uno es el principio de superposición, que es el gato de Schrödinger. Todos recordamos la viñeta de que está el señor Schrödinger esperando la consulta de la veterinaria y sale la veterinaria y le dice: señor Schrödinger, respecto a su gato, tengo buenas y malas noticias. Aquí vemos la superposición cuántica que ocurre con los fotones y el entrelazamiento cuántico, que significa que hay dos partículas, dos fotones que están entrelazados, aunque los separes miles de kilómetros de distancia. Los cambios que se operen en uno de ellos se van a ver instantáneamente reflejados en el otro. Parece mentira, porque no lo podemos entender, pero está probado y está demostrado. Estos dos últimos efectos son la base de la computación cuántica, de los bits cuánticos. Los bits tradicionales son ceros o unos. Los bits cuánticos son 0 y 1 al mismo tiempo. Esa imagen que hay ahí parece una lámpara sofisticada y carísima, pero es un ordenador cuántico. Había uno en España, en Barcelona, de la iniciativa Quantum Spain, y ahora hay otro en el País Vasco. Y son la puerta del futuro. Tienen una capacidad que no somos ni siquiera capaces de comprender todavía. Y está relacionado con esa cuántica que nos explota un poquito el cerebro. Bueno, pues si sabemos que la luz es cuántica, retomamos un momento el experimento de la doble rendija, porque ahora ya sabemos más cosas. Ya sabemos que la luz es una onda, pero también son partículas. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a hacer el experimento, iluminas con luz una placa en la que se han practicado dos rendijas y dices: ah, bueno, vale, aparentemente cuadra. Vemos en la franja de abajo una sucesión de impactos de luz y franjas en las que no hay luz. Viene a ser más o menos el patrón interferente que vimos en el experimento de la rendija anterior. Vale, pero no decíamos que la luz eran fotones. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué rendija han pasado los fotones? ¿Cómo pueden los fotones actuar como ondas y ser interferentes? Bueno, pues como somos científicos, vamos a investigar y vamos a poner unos sensores y vamos a espiar por qué rendija pasa cada fotón. Vale, 1, 2, 3, voilà. Hemos querido espiar la luz y se ha dado cuenta y ha cambiado. Realmente ahora lo que vemos son dos focos de impactos de luz. Ahora es como si hubiéramos estado enviando canicas a través de las rendijas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que la luz es Clark Kent o es Superman, pero no puedes ver a los dos a la vez. O son ondas o son partículas. Por lo tanto, el comportamiento de la luz es dual y es evasivo. Su manifestación depende del experimento que hagas.
Bueno, pues vamos a poner en común todo esto que hemos visto de la luz. Ya sabemos que es un fenómeno complejo, que es una radiación electromagnética, un campo eléctrico, un campo magnético que son ortogonales y que danzan eternamente a la velocidad de la luz. Todo tipo de luz es así, lo único que cambia es su longitud de onda. Entonces lo representamos en función de la longitud de onda. A la izquierda tenemos longitudes de onda más grandes y hacia la derecha van siendo longitudes de onda más pequeñas, ¿vale? Las longitudes de onda pueden ser grandes, como kilómetros, como edificios, como humanos, del tamaño de una mariposa, del tamaño de protozoos, de moléculas, de átomos, de núcleos de átomos. O sea que tenemos luz, radiación electromagnética, de muy variadas longitudes de onda. ¿Y dónde está la luz que vemos? ¿Dónde está la luz visible? En este trocito pequeñito del espectro. Nuestro ojo ve aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros. Nanómetros es 10 a la menos 9 metros. Ahí vemos los colores del arco iris, ahí vemos la luz del sol, que tiene todos esos colores. Si compramos una bombilla, la elegimos de una luz más cálida o de una luz más fría en función de su longitud de onda. ¿Vale? Y estaría ahí. Por eso los colores son las longitudes de onda. ¿Qué pasa con las longitudes de onda grande? Ahí tenemos sitio para crear un montón de aplicaciones industriales y sobre todo, que es mi caso, de aplicaciones de sistemas de telecomunicación. Las ondas de radio, las ondas de televisión, que llamamos radiocomunicaciones, pero en realidad es luz invisible de longitudes de onda grandes. Vale, en la parte de la luz visible la utilizamos en comunicaciones para la fibra óptica. Con láseres inyectamos esa luz por las fibras ópticas que la tendemos por las calles, por las ciudades, por los lechos oceánicos. Y una cosa, os creéis que ahora todo es inalámbrico, ¿verdad? Vuestro móvil es inalámbrico, el portátil es inalámbrico. Pues ¿sabéis qué porcentaje de las comunicaciones van por fibra óptica en nuestro planeta? El 99%. Vale. Pues esas longitudes de onda grande, esa luz invisible, se llama no ionizante. ¿Por qué? Porque como es grande no es capaz de interactuar a nivel de tejido, a nivel de lo que está compuesta nuestra materia orgánica. En cambio, las longitudes de onda pequeñas, más pequeñas que la visible, son ionizantes. Son comparables a nuestras moléculas, a nuestros átomos, a los núcleos de nuestros átomos, entonces son capaces de ionizar, de realizar cambios. Ahí tenemos, por ejemplo, las radiografías, cuando nos sacamos placas de la mano que nos hemos roto para ver los huesos, y ahí tenemos los elementos de radioactividad, tenemos elementos radioactivos, los rayos gamma, etcétera, que eso sí es muy letal para nuestra salud. Cuanto más pequeña la longitud de onda, más dañina. Algo polémico, que suele haber siempre dudas. ¿Qué pasa con los móviles y con el wifi? ¿Son malos para nuestra salud? Vamos a ver, si lo situamos aquí en el espectro queda clarísimo que es no ionizante. Simplemente por las longitudes de onda de trabajo que utilizan, me da igual que sea el 3G, el 4G, el 5G, lo que sea, son longitudes de onda grande, no ionizantes, no afectan a nivel de tejidos. ¿Entonces son inocuos? No, depende de la potencia. Por eso hay que limitar la potencia de los emisores y de los receptores y están limitados por ley. Los efectos que pueden causar son térmicos. Para evitar que se te achicharre la oreja se ponen unos límites de potencia. Pero los móviles utilizan luz no ionizante. La resonancia magnética, por ejemplo, que nos manda a veces a hacer el médico para ver los tejidos blandos, también es no ionizante. Están estas bandas de radio, utiliza imanes y ondas de luz en esta banda del espectro. El TAC, que es ese donut gigante en el que nos metemos para hacernos también pruebas médicas, es parecido el aparato al de la resonancia magnética por fuera, pero en realidad es ionizante. Por eso los rayos X y los TAC son ionizantes poquito, porque todavía no están en el extremo más peligroso y por eso no te puedes hacer un número exagerado de pruebas al año. Aquí creo que hay unas 500 almas en esta sala, pues somos 500 focos de luz infrarroja. Los humanos emitimos luz infrarroja, luz electromagnética, radiación electromagnética que viaja a la velocidad de la luz en estas longitudes de onda. Así que tenemos un montón de focos hoy en esta sala. Y no quiero despedir esta transparencia sin nombrar a la reina de la luz invisible, María Sklodowska, más conocida como Marie Curie, que
puso su vida para investigar en los elementos radioactivos, el polonio y el radio, y avanzó mucho en la tecnología de los rayos X, que incluso lo llevó para curar enfermos a la Primera Guerra Mundial. En definitiva, que la luz es muchas cosas, es un fenómeno muy complejo, todavía estamos abriendo piezas del puzzle, es dual, es evasiva, es onda y es partícula y depende del experimento, lo cual es maravilloso. Y que lo que nos hace avanzar son las dudas, no las certezas. Estamos buscando siempre dudas y piezas que no encajen, porque la búsqueda persistente de esas respuestas es lo que nos hará, como a Caroline, ir hacia la luz. Muchas gracias.